La IA moldea silenciosamente el futuro de la educación. Debemos pensar en las consecuencias reales de delegar procesos educativos a algoritmos. El aula tradicional frente al algoritmo invisible. Durante siglos, la estructura educativa se ha mantenido relativamente intacta. Profesor, pizarra, estudiantes y libros. Pero hoy, un algoritmo puede saber más sobre el progreso de un estudiante que su propio docente. Plataformas como Khan Academy, Coursera y Duolingo ya utilizan IA para personalizar el aprendizaje. Pero, ¿qué implica que el motor principal de nuestra educación deje de ser humano? Aquí surge una pregunta inquietante. ¿Seguiremos confiando en la intuición del maestro o cederemos completamente ante las recomendaciones de una inteligencia artificial que nos conoce mejor? Personalización extrema. Educación a la medida o confinamiento invisible. Uno de los grandes beneficios que se atribuyen a la IA en educación es su capacidad para personalizar el aprendizaje. Un algoritmo puede detectar cuándo un alumno se frustra, en qué momentos se concentra más, qué contenidos le resultan más fáciles o difíciles. Sin embargo, esta personalización también puede convertirse en una forma sutil de encierro intelectual. Si la IA decide por nosotros qué debemos aprender y cómo, ¿no estaríamos renunciando a la posibilidad de explorar lo desconocido, de equivocarnos, de crecer más allá de lo esperado? Evaluaciones automatizadas. Justicia algorítmica o sesgo amplificado. La corrección automática de ensayos, exámenes y ejercicios es una de las funciones más llamativas de la IA en la educación. Ahorra tiempo y promete objetividad, pero ningún algoritmo es verdaderamente neutral. Si ha sido entrenado con datos sesgados, reproducirá esas mismas injusticias. ¿Qué sucede cuando una IA penaliza sistemáticamente a estudiantes que no se ajustan a un patrón de lenguaje o pensamiento dominante? ¿Podría estar cerrando puertas en lugar de abrirlas? ¿Dónde queda el rol del docente? La figura del profesor está cambiando. Ya no es la única fuente de conocimiento, sino más bien un guía, un facilitador del proceso de aprendizaje. Sin embargo, muchos sistemas educativos aún no han redefinido con claridad cuál debe ser su papel en esta nueva era. Si la IA se encarga de personalizar contenidos, evaluar, sugerir rutas de aprendizaje y hasta motivar al estudiante, ¿qué le queda al educador? ¿Estamos formando a los docentes del futuro o estamos ignorando su reinvención urgente? El aprendizaje emocional y ético. El talón de Aquiles de la IA. Uno de los aspectos más delicados es el aprendizaje emocional y moral. La empatía, la curiosidad genuina, la cooperación, la resiliencia ante el fracaso. Son valores que se cultivan en interacción humana. Hoy, muchas soluciones de IA intentan simular empatía. Pero, ¿realmente puede una máquina enseñarnos a ser humanos? ¿Queremos un futuro donde los estudiantes aprendan sobre ética o diversidad a partir de recomendaciones generadas por una IA entrenada con datos limitados o, peor aún, con prejuicios incorporados? Aprendizaje continuo. La nueva alfabetización del siglo XXI. Antes, uno estudiaba una carrera y con eso era suficiente para una vida laboral. Hoy, esa idea ha muerto. Vivimos en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, y la inteligencia artificial es tanto causa como consecuencia de esta transformación. Aprender a lo largo de toda la vida, lo que llaman lifelong learning, ya no es opcional. Aquí surge una pregunta profunda. Si la IA redefine constantemente las habilidades necesarias para el trabajo, ¿cómo educamos a las futuras generaciones para un mundo que aún no existe? Más aún, si la propia IA está generando conocimiento nuevo, ¿qué rol tendremos los humanos en la construcción del saber? El dilema de los datos. ¿Quién aprende realmente? Cada clic, cada segundo que pasamos en una lección online, cada error que cometemos, todo eso es recolectado. Las plataformas educativas impulsadas por IA dependen del Big Data para funcionar. Pero, ¿quién se beneficia realmente de esa información? El estudiante que recibe una lección personalizada, la empresa que vende esa solución educativa, los gobiernos que perfilan a sus ciudadanos desde la infancia.
Si la educación se convierte en una fuente masiva de datos, ¿deberíamos preocuparnos más por la privacidad que por el rendimiento académico? ¿Brechas digitales? ¿Una nueva forma de desigualdad? Mientras en algunas partes del mundo los estudiantes ya interactúan con tutores virtuales basados en IA, en otras apenas tienen acceso a electricidad o una conexión estable a Internet. La promesa de una educación personalizada para todos se convierte en una paradoja. La IA podría mejorar la educación solo para aquellos que ya están en ventaja. Estamos, sin querer, amplificando una brecha educativa global irreparable. ¿Qué significa inclusión en una era donde el acceso a la tecnología define qué tan lejos puede llegar un estudiante? Creatividad versus automatización. ¿Puede la IA enseñar a pensar? Uno de los grandes desafíos de la educación moderna es formar mentes creativas, capaces de resolver problemas complejos, innovar y cuestionar lo establecido. Sin embargo, la mayoría de algoritmos educativos están diseñados para maximizar la eficiencia, no la creatividad. ¿Cómo enseñas a alguien a pensar fuera de la caja cuando todo el sistema educativo está optimizado por una caja algorítmica? ¿Podría la dependencia excesiva en la IA apagar nuestra chispa creativa en lugar de encenderla? Humanizar la educación en tiempos de máquinas. La verdadera pregunta no es si la IA debe estar en la educación, sino cómo debe estar. No se trata de elegir entre tecnología o humanidad, sino de construir un equilibrio ético, justo y consciente. La educación del futuro no puede ser un proceso industrializado por inteligencia artificial. Debe ser profundamente humano, enriquecido por la tecnología, pero guiado por principios como la dignidad, la libertad y la curiosidad. ¿Estamos diseñando sistemas educativos que potencien lo mejor del ser humano? ¿O simplemente estamos entrenando a los estudiantes para servir a un sistema automatizado? Educar para entender la IA, no solo para usarla. Hoy en día, muchos estudiantes aprenden a usar herramientas como ChatGPT, Grammarly o traductores automáticos sin entender cómo funcionan. Y eso es peligroso. La alfabetización digital del futuro no será solo saber usar tecnología, sino comprender los principios, riesgos y límites de la inteligencia artificial. ¿Estamos enseñando a los niños a pensar críticamente sobre las máquinas que los rodean? La educación del siglo XXI debería incluir materias como ética algorítmica, pensamiento computacional y análisis de sesgos en modelos de IA. Porque el conocimiento no es solo técnica, es conciencia. Con la llegada de la IA existe un peligro muy real, que el estudiante se vuelva un receptor de contenidos hiperdirigidos. La educación no debe reducirse a consumir contenido adaptado. Debe aspirar a que los estudiantes se conviertan en co-creadores de su propio conocimiento, que desafíen al sistema, incluso si ese sistema es una IA. Nuevos modelos. ¿Y si el futuro no es ni escuela ni universidad? ¿Y si la escuela, tal como la conocemos, desaparece? Con plataformas de aprendizaje autónomo, tutores virtuales y cursos autodirigidos, la estructura institucional de la educación se ve cada vez más obsoleta. Algunas empresas tecnológicas ya están apostando por modelos 100% digitales, sin aulas, sin exámenes, sin horarios. ¿Estamos preparados para un mundo donde el aprendizaje esté completamente descentralizado? Pero aquí hay un riesgo. ¿Quién certifica? ¿Quién garantiza calidad? ¿Cómo evitar que el aprendizaje se vuelva un lujo o una mercancía más en manos de grandes corporaciones tecnológicas? Educación y sentido. ¿Seguimos enseñando a vivir o solo a competir? La IA puede ayudarnos a aprender más rápido, mejor y con mayor precisión, pero no puede enseñarnos por qué aprender. Esa dimensión filosófica, existencial, profundamente humana de la educación, está en riesgo si delegamos todo a máquinas. ¿Estamos usando la tecnología para formar personas con propósito? ¿O solo para crear trabajadores eficientes? La educación no debe ser solo un camino hacia el empleo. Debe ser un espacio para cultivar el pensamiento crítico, la sensibilidad, la identidad y el sentido.
Nada de eso se optimiza con datos. Conclusión. Una invitación urgente a repensar. La inteligencia artificial ya está transformando la educación, pero lo más preocupante es que lo hace sin ruido, sin debate público profundo, sin regulación suficiente. No se trata de rechazarla, se trata de integrarla con visión ética, humana y crítica, porque si no lo hacemos nosotros, lo hará el mercado, y entonces quizás sea demasiado tarde. ¿Qué tipo de educación queremos? ¿Para qué mundo estamos preparando a nuestros hijos? ¿Seremos los diseñadores de nuestro futuro educativo o simples espectadores de una transformación que otros ya comenzaron? Dale like y suscríbete para recibir más contenido sobre tecnología e inteligencia artificial.